noviembre de 1978, el mundo entero se detuvo. No fue por el estallido de una guerra convencional, ni por un atentado terrorista en una capital europea, ni siquiera por el azote de un desastre natural de magnitudes bíblicas. El mundo se detuvo por el impacto de una grabación, una cinta de audio, encontrada por soldados y periodistas en medio de la densa y húmeda selva de Guyana, capturó los últimos 45 minutos de vida de 918 personas. Eran hombres, mujeres, ancianos y, lo más doloroso, más de 300 niños cuyo futuro se extinguió en una tarde de calor sofocante. En esa grabación se escucha el sonido de vasos de papel chocando, el llanto de bebés que se apaga lentamente y una sola voz, omnipresente, que lo domina todo. Es la voz de cientos de personas bebiendo un líquido rojo mezclado con cianuro, mientras repiten, casi en un trance hipnótico: está bien morir. Es un acto revolucionario. No tengan miedo. Esta no es solo la historia de una secta que terminó mal, es la anatomía de cómo un solo hombre, armado con carisma y una retórica de salvación, convenció a cientos de que la muerte colectiva era la máxima expresión de libertad. Su nombre era Jim Jones, y su legado es una advertencia que décadas después sigue vibrando en los rincones más oscuros de la psique humana. Jim Jones no nació convertido en un monstruo mediático. Nació en 1931, en el pequeño y polvoriento pueblo de Crete, Indiana. Su infancia fue el caldo de cultivo, perfecto para un sociópata. Creció en una familia rota, marcada por la pobreza extrema, y una madre que estaba convencida de que su hijo era un Mesías destinado a grandes cosas. Desde niño, Jones mostró una fascinación perturbadora por el control. Mientras otros niños jugaban, él organizaba funerales simbólicos para animales pequeños, oficiando ceremonias con una solemnidad que asustaba a sus vecinos. Leía obsesivamente, no solo sobre religión, sino sobre los grandes dictadores de la historia: Hitler, Stalin. Mao no buscaba imitarlos en sus ideologías, sino en su capacidad para mover masas. Jones tenía una necesidad patológica de ser indispensable. En los años 50, fundó el Templo del Pueblo. Y, hay que decirlo, al principio parecía una fuerza para el bien en una sociedad estadounidense profundamente segregada y racista. La iglesia de Jones era un oasis interracial. Blancos y afroamericanos se sentaban juntos en los mismos bancos, compartían la misma mesa y se llamaban hermanos. Jones alimentaba a los indigentes, abría centros de rehabilitación para adictos y creaba hogares para ancianos que el sistema había olvidado. Jones no gritaba sus órdenes, él abrazaba a su gente, les decía exactamente lo que sus corazones rotos necesitaban escuchar, en que eran valiosos, que el mundo era cruel y que solo en su comunidad encontrarían la verdadera justicia social. Pero detrás de esos abrazos se estaba gestando una exigencia absoluta, una lealtad que no permitía fisuras. Para entender cómo Jonestown llegó a ocurrir, debemos entender su paso por San Francisco en los años 70. El Templo del Pueblo ya no era una pequeña iglesia de Indiana, era una potencia política. Jones se rodeaba de alcaldes, senadores y activistas. Era el hombre que podía mover miles de votos con una sola llamada. Sin embargo, en la intimidad del templo, la benevolencia se transformaba en tiranía. Jones comenzó a implementar lo que él llamaba terapia de confrontación. Obligaba a los miembros a confesar sus pecados más íntimos frente a todos para luego humillarlos. Controlaba quién podía tener relaciones sexuales, quién podía casarse y quién debía entregar todas sus propiedades y ahorros a la iglesia. La paranoia de Jones empezó a alimentarse de su propio poder. Empezó a usar gafas oscuras incluso en interiores, ocultando unos ojos que, según sus colaboradores cercanos, ya no reflejaban empatía, sino un cansancio divino. Comenzó a fingir milagros. Usaba restos de pollo para simular que extraía tumores cancerígenos de los cuerpos de sus seguidores
durante sus sermones. Cuando los periodistas comenzaron a investigar estas estafas y los abusos físicos dentro del templo, Jones activó su plan de contingencia. Les vendió la idea de un éxodo. El mundo exterior, decía, estaba infectado de fascismo y odio. El gobierno de los Estados Unidos quería destruir su utopía socialista. Debían huir para sobrevivir. En 1977, cientos de seguidores vendieron lo poco que tenían y se mudaron a una concesión de tierra en la selva de Guyana. Lo llamaron Jonestown. En los folletos y en los videos enviados a las familias en Eyan, parecía un paraíso en campos verdes, niños sonriendo y música comunitaria. Pero la realidad, una vez que el avión se iba y la selva los rodeaba, era una pesadilla arquitectónica. Jones confiscó todos los pasaportes y el dinero. Instaló guardias armados, conocidos como Los Ángeles, que patrullaban el perímetro no para protegerlos de la selva, sino para evitar que nadie escapara. La comunicación con el exterior fue cortada. Jonestown se convirtió en una prisión sin muros, donde la única fuente de información era la voz de Jim Jones. Instaló altavoces por toda la propiedad. Su voz se escuchaba 24 horas al día, incluso mientras los miembros trabajaban 12 horas bajo el sol o mientras intentaban dormir. Era un bombardeo psicológico constante sobre traidores, enemigos externos y la gloria del sacrificio. El hambre se convirtió en una herramienta de control. Mientras Jones comía carne y bebía vino en su cabaña con aire acondicionado, los fieles sobrevivían a base de arroz y legumbres aguadas. Lo más perturbador de este caso es que la masacre final no fue una sorpresa para los habitantes. Durante meses, Jones organizó simulacros llamados Noches Blancas. A medianoche, las sirenas de emergencia estallaban y todos debían correr al pabellón central. Jones les decía que el enemigo estaba a las puertas y que debían elegir morir bajo tortura o morir con dignidad por su propia mano. Les entregaba vasos con un líquido rojo y les decía que era veneno. Los obligaba a beberlo. Los padres miraban a sus hijos beber, esperando el final. Y cuando todos terminaban, Jones soltaba una risa burlona y les decía que era solo una prueba de lealtad. Estos simulacros no eran bromas, eran herramientas de desensibilización. Cada noche blanca rompía un poco más el instinto de supervivencia. Para el 18 de noviembre de 1978, la mente de los habitantes de Jonestown ya no les pertenecía. Eran extensiones de la voluntad de Jones. En noviembre de 1978, la presión de las familias de los miembros en Eyan, un grupo llamado Parientes Preocupados, obligó al congresista Leo Ryan a viajar a Guyana para investigar las denuncias de secuestro y abuso. Jones organizó una fachada impecable. Hubo una cena, música y baile. Los habitantes sonreían y decían ser los más felices del mundo. Pero en medio del evento, un hombre le pasó una nota secreta a un periodista que acompañaba a Ryan. Por favor, ayúdenos a salir de aquí. Al día siguiente, cuando Ryan se disponía a irse con unos 15 desertores, la tensión explotó. Un miembro de la secta intentó apuñalar a Ryan. El congresista y su grupo lograron llegar a la pista de aterrizaje de Port Katuma. Pero mientras intentaban abordar los aviones, un tractor con guardias armados de Jonestown apareció y abrió fuego. Leo Ryan fue asesinado a quemarropa, convirtiéndose en el único congresista estadounidense muerto en cumplimiento de su deber. También murieron periodistas y desertores. Jim Jones sabía que, tras el asesinato de un congresista, no había vuelta atrás. El FBI y el ejército llegarían en cuestión de horas. Su utopía se había derrumbado, y si él no podía tenerla, nadie más lo haría. Esa misma tarde, Jones reunió a todos por última vez. Encendió la grabadora, dejando para la posteridad lo que hoy conocemos como la Death Tape, cinta de la muerte. En el audio se escucha a Jones hablando con una calma aterradora. Argumenta que el suicidio es un acto revolucionario, una protesta contra un mundo que no los deja vivir en paz. Solo una mujer, Christine Miller, se atreve a cuestionarlo, sugiriendo que quizás podrían huir
a la Unión Soviética. Pero Jones la silencia rápidamente. Cuando no hay esperanza, solo queda la dignidad de la muerte. Los recipientes metálicos se llenaron con una mezcla de Flavor Aid, un refresco en polvo similar al Kool-Aid, cianuro y sedantes. Los niños fueron los primeros. Las enfermeras de la secta usaron jeringas para rociar el veneno en las gargantas de los bebés. Los padres veían a sus hijos morir entre convulsiones en cuestión de minutos. Y luego, en una mezcla de desesperación y resignación absoluta, bebían ellos también. No todos fueron voluntarios. Las autopsias revelaron que muchos tenían marcas de inyecciones en la espalda, indicando que fueron obligados a punta de pistola por los guardias. Jonestown no fue solo un suicidio colectivo, fue un asesinato masivo. Cuando las tropas guyanesas llegaron al lugar al día siguiente, el silencio era absoluto. 918 cuerpos yacían alineados alrededor del pabellón. Jim Jones fue encontrado muerto en una silla, con un disparo en la cabeza. Se cree que, a diferencia de sus seguidores, a los que obligó a sufrir una muerte lenta por cianuro, él eligió la salida rápida de una bala. Las imágenes que recorrieron el mundo eran irreales. Alfombras de cuerpos de colores brillantes bajo el sol tropical. Familias enteras abrazadas en su último momento. La frase "Drink the Kool-Aid", beber el Kool-Aid, se grabó en la cultura popular, como un recordatorio oscuro de lo que significa seguir ciegamente a alguien hasta la destrucción. Jonestown no es solo una historia de terror de los años 70. Es una autopsia de la vulnerabilidad humana. Demuestra que no se necesita un arma para someter a 1000 personas. Solo se necesita explotar sus necesidades básicas: el deseo de pertenecer, de ser escuchado y de creer en algo más grande que uno mismo. Jim Jones no convenció a la gente con odio, los convenció con una falsa empatía. Les prometió un mundo sin racismo y terminó dándoles una tumba colectiva. Jonestown es una advertencia vigente sobre los líderes carismáticos que exigen que entregues tu capacidad de pensar a cambio de una verdad absoluta. Cuando alguien te diga que solo él tiene las respuestas, que el mundo exterior es tu enemigo y que el sacrificio extremo es la única prueba de lealtad, es el momento de huir. Gracias por acompañarnos en este archivo oscuro. Si este video te hizo reflexionar sobre los límites de la fe y la manipulación, compártelo con respeto, porque recordar estos errores es la única forma de no repetirlos. Nos vemos en el próximo caso. Y recuerda, el peligro no siempre grita, a veces predica.